¿Qué tal? Buenos días, estudiantes del curso de Dinámica. Vamos a hacer un ejercicio, el 12.123 de su libro Beren Johnston, y dice así: los dos bloques que se muestran están originalmente en reposo, ignorando las masas de las poleas y el efecto de fricción en las mismas, y suponiendo que los coeficientes de fricción entre el bloque A y la superficie horizontal son el coeficiente de fricción estático de 0.25 y el coeficiente de fricción cinético de 0.20, determine inciso A la aceleración en cada bloque e inciso B la tensión en el cable. ¿Sí? Entonces, para este problema no conocemos lo que es la aceleración en... Entonces, para este problema tenemos que determinar la aceleración en A, tenemos que determinar la aceleración en B y tenemos que determinar la tensión. Entonces, aquí les puse yo el sistema, como está en el bloque A, si vemos está sobre una superficie. ¿Sí? Entonces, en esta superficie pues hay coeficiente de fricción, tiene este sistema de poleas y está unido a este bloque B que está suspendido en el aire, ¿sí? Y hay tres tensiones. Entonces, el diagrama de fuerzas para el bloque A en este caso, ¿sí? Si suponemos que el movimiento es hacia esta parte, ¿sí acá? Entonces, la fuerza de fricción, FA o FRA, ¿sí? Va en el sentido opuesto al movimiento, entonces iría en este sentido, ¿sí? y tomando como positivo hacia esta parte. Tendríamos el WA y teníamos la fuerza normal, así como la tensión. Entonces tenemos estas cuatro fuerzas que actúan sobre el bloque A, y sobre el bloque B tendríamos el peso en B, WB, y tendríamos 1, 2, 3 tensiones que están en el bloque suspendido, y suponemos que el movimiento puede ir hacia abajo. Entonces empezamos con la ecuación de cinemática. Entonces, ecuación de cinemática. Por lo tanto, voy a ponerla en otro color, en rosa. Entonces, la ecuación de cinemática vamos a tener entonces XA más 3YB, en este caso, ¿no? Igual a la longitud de la cuerda 1. Entonces, pero profe, aquí hay un espacio entre ellas. Ok, hay un espacio entre ellas, pero no tenemos otras referencias. Entonces las tomaríamos simplemente como 3YB, perdón, XA y 3YB. Entonces de aquí la primera derivada sería igual a velocidad A más 3 velocidad B igual a 0. Y mi segunda derivada sería aceleración A más 3 aceleración B igual a 0. Ok. Entonces ya tenemos esto, vamos a empezar ahora con la sumatoria de fuerzas. Entonces las sumatorias de fuerzas en el bloque B, en el bloque A. Entonces empezamos bloque A. Bueno, esto sería la primera ecuación, como dicen en las recetas, reservo. Entonces nos vamos a poner el color rojo para el bloque A. Entonces para mi bloque A sería sumatoria de fuerzas en X es igual a masa A por aceleración en A. Ojo, segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces en X decíamos que tenemos la fuerza de fricción en A y tenemos la tensión. Entonces en este caso sería la fuerza de fricción en A menos la tensión es igual a MA por aceleración en A. Ojo, decimos que el positivo lo vamos a tomar hacia allá. Entonces, la fuerza de fricción más la tensión es igual a eso. Entonces, la fuerza de fricción, sabiendo que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal, en este caso la normal en A, entonces aquí nada más sustituimos y aquí sería FRA menos la tensión es igual a MA por AA. Entonces, esta sería otra ecuación. Reservamos, como dicen en las recetas, ¿sí? Y nos vamos aquí. Entonces, vamos a las sumatorias de fuerzas en mi bloque. Perdón, falta la sumatoria de fuerzas. Sumatoria, perdón, esta salió horrible. Ahí está. Ok, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 para el bloque A, ¿no? Seguimos en el bloque A. Entonces es igual a 0, ¿por qué? Porque no hay movimiento en Y, ¿no? Entonces aquí no hay movimiento.
Ok, entonces las sumatorias de fuerzas en Y sería nada más el peso y la normal. Entonces aquí tomando como positivo hacia abajo, entonces hacia abajo es lo positivo, entonces sería WA menos NA es igual a 0 porque no hay movimiento. Entonces WA es igual a NA. Entonces aquí sería otra ecuación. Entonces ya nos quedaría las sumatorias de fuerzas para mi bloque B. Entonces para mi bloque B, entonces nos quedaría nada más en la parte vertical, que es donde está el movimiento, sumatorias de fuerzas. En la parte Y, solo el movimiento, es igual a MB por AB. Ahí está. Entonces decíamos que hacia abajo tomamos lo positivo. Entonces en Y sería WB menos 3 veces las tensiones es igual a MB por AB. Entonces esto sería mi ecuación para el bloque B. Entonces si se fijan tenemos 4 ecuaciones y varias incógnitas. Tenemos la incógnita de las aceleraciones tanto en A como en B y las tensiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que sustituir y resolver para las ecuaciones. Entonces, empezamos. Bueno, aquí no está. Aquí me faltó entonces el coeficiente sustituir. Lo puse y no lo hice. La FRA, ¿no? Menos la tensión es igual a MA por AA. Perdón, no lo había sustituido. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar. Aquí sabemos que WA es igual a NA. Entonces aquí sería coeficiente de fricción cinética por WA menos la tensión es igual a MA por AA. ¿Sí? Sustituyendo lo que es en esta parte de aquí. Ok. Entonces aquí podemos sustituir la tensión, ¿sí? Y además sustituir la tensión de aquí. Entonces de acá del bloque B despejamos la tensión. Entonces aquí sería, si despejamos la tensión, entonces sería, si la pasamos para aquel lado la tensión, sería WB menos MB por AB es igual a 3T. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a WB menos MB por AB entre 3. Entonces, esta tensión la voy a despejar acá, en esta ecuación que quedaría, la voy a poner por aquí. Entonces, aquí sería mi coeficiente de fricción cinética por WA menos, en este caso el valor de la tensión sería WB menos MB por AB entre 3. Esto es igual a MA por AA. Entonces, si se fijan, tengo todavía aceleración en B y aceleración en A. Entonces tengo que despejar, sustituir, utilizar esta ecuación. Bueno, aquí se sustituyó esta tensión aquí. Y aquí tengo que despejar una de estas dos. Entonces, si quiero dejar en función de B, por ejemplo, entonces aquí nada más sustituyo que B va a ser igual a aquí de esta parte de aquí. Entonces aquí va a ser igual a aceleración en B es igual a menos aceleración en A entre 3. Ahí está. Entonces acá ya la voy a despejar. Entonces el coeficiente cinético por WA menos W menos MB por, y aquí sería menos aceleración A entre 3
no, perdón, estaba multiplicando, no sé si también le pasa dividiendo. Entonces aquí sería entre 3. Así. Y todo esto es entre 3. Es igual a MA por AA. Ok, entonces ahora vamos a sustituir los valores. Entonces aquí vamos a sustituir valores y va a ser coeficiente de... no, perdón. Si ya vamos a sustituir valores, entonces aquí va a ser .20 por... Entonces WA, sabiendo, voy a poner acá sabiendo que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces aquí sería MA sería 30 kilogramos. 30 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto que multiplica a W sería 25 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado entre menos MB que serían 25 kilogramos que multiplica a menos aceleración A entre 3, disculpen, aquí entre 3. Y todo esto es igual a MA por aceleración A. Entonces aquí ya nada más hay que armar los términos semejantes y ya hacer las deducciones. Entonces aquí aceleración A al final les debe de dar menos .698. Ya ustedes lo hacen en la calculadora, menos .698 metros sobre segundo cuadrado. Y cuando obtienen la aceleración en A, la aceleración en B les debe de dar la aceleración en B les debe de dar 0.2327 y la tensión la sustituyen en la ecuación original, que sería este de aquí, y la tensión les debe de dar 79.81 newton. Como no tengo tanto espacio para hacer esta operación, entonces ya se lo dejo para que lo hagan en casa. Entonces esos son los resultados que deben obtener en sus ecuaciones.